¿Escucha Me bien? parece que estamos bien, por lo menos no te estoy escuchando. No estoy escuchando mi voz en eco, así que podemos Bueno, iniciar. Gracias a los que están del otro lado, ya estamos cerca de las 100 personas conectadas. Gracias, Santiago, por aceptar esta entrevista y, antes que nada, felicitarte por tu trabajo, que tanto yo como las personas que estamos del otro lado en este vivo, estamos muy agradecidos con jueces que se animan a dar una visión real de los motivos de por cuál llegan a determinada resolución, así que quiero felicitarte por ello. bueno, gracias por la apreciación y las palabras. Uno de los puntos iniciales que me gustaría, como para empezar esta entrevista, es que nos cuente un poco del caso, porque por ahí en los medios periodísticos no tuvimos la suficiente información para tener conocimiento de qué fue el caso este, en el cual viste la resolución la semana pasada. Bien, antes que nada, la aclaración necesaria, lo que voy a contar del caso es todo lo que se ventiló en audiencias, digamos, porque obviamente por el Código de Ética Profesional no puedo decir nada más que lo que fue público, digamos. Sí. El caso consistía en un abuso sexual, en realidad en 5 abusos sexuales contra una mujer y sus 4 hijas. Esa era la teoría del caso del fiscal, imputado estos abusos sexuales al, no recuerdo si era el padre o el padrastro de las niñas, digamos, y pareja de la mujer. Eh, el, el caso inicia, o toma intervención judicialmente, digamos, tomo intervención yo concretamente, en el mes de septiembre de 2022. Para diciembre de 2022 se habían finalizado todas las medidas investigativas. El ministerio, el defensor, un defensor particular, pide la revisión de la cautelar. Eh, yo se la rechazo entendiendo que todavía faltaba desarrollarse el juicio. Había habido unos hechos de amenaza, supuestamente, según la teoría del caso del fiscal, hacia la madre de las niñas. Entonces entiendo que había un claro riesgo procesal, concretamente de entorpecimiento probatorio en lo que hace a la declaración de esta mujer en juicio. Rechazo el pedido de morigeración de la medida cautelar de prisión preventiva, pero también simultáneamente le ordeno al Ministerio, no le ordeno porque no le puedo ordenar, le insto, digamos, al Ministerio Público de la Acusación a que en el menor plazo posible presente la acusación justamente para que la causa pueda ser llevada a juicio. Esto fue el 7 de diciembre del año pasado, si no me equivoco. Para el mes de febrero todavía no había ocurrido nada. Ahí el defensor pide la realización de una medida que le interesaba a él, una medida que no había propuesto, no había ordenado la Fiscalía en estos ya 5 o 6 meses, 5 meses que habían pasado, si no me equivoco. Autorizo la medida, pero es una medida que tenía que, si bien se le autoriza al defensor, era concretamente una pericia sobre una tablet secuestrada, por lo tanto lo tenía que diligenciar el Ministerio Público de la Acusación. Pasan los meses, interín hay una revisión del rechazo de esta morigeración de la cautelar, esto también fue en el mes de febrero, marzo, si no me equivoco. Llegamos a julio y ahí, bueno, ocurrió lo que una parte se vio en la audiencia, que es que la defensa pide nuevamente la revisión de la cautelar, atento a la inactividad probatoria de la Fiscalía, inactividad investigativa en realidad de la Fiscalía, y la Fiscalía, el día que notifican la realización de esta audiencia de revisión de cautelar, ahí recién ordena la realización de la pericia informática sobre la tablet y presenta la acusación, todo en el mismo día que se le notifica esta audiencia. Claramente entendí que habiendo transcurrido 7 meses, 10 meses de una persona privada de su libertad y 7 meses de la desde que se había realizado la última actividad investigativa y no había pasado nada más que la presentación de la acusación, que se hace cuando se les notifica la solicitud de revisión de la medida cautelar, por una cuestión de que se encontraba una persona detenida 7 meses sin que avance la investigación, creí que lo correcto era darle la libertad. Me parece claro, y muy interesante lo que vos estás diciendo, porque básicamente el Ministerio Público tiene que reunir estos elementos probatorios, primero para pedir una medida de coerción, luego para elevar la causa a juicio, la acusación, pero tiene que tener un plazo
prudencial, ¿no? El primer punto que yo visualizo acá es los argumentos que vos manifestás, además del tema del plazo, la falta de elementos probatorios. Vos hablas de que como que se da de manera reiterada, porque uno de los puntos que se puso en tela de juicio acá es cómo visibilizás el mal actuar del Ministerio Público. Me gustaría que des un poco de información sobre ello, para que los que están del otro lado puedan entender un poco los fundamentos de esa resolución. Sí, mira, sinceramente esto tomó estado público, desconozco por qué razón, quién lo habrá viralizado, digamos. No es la primera vez que resuelvo en un sentido similar. De hecho, el día previo había resuelto en igual sentido con una tentativa de homicidio, también había pasado exactamente lo mismo. En este caso eran 5 meses desde la última diligencia investigativa y a partir de ahí no se había hecho nada. Pide la revisión de cautelar la defensa y nuevamente el día que se le notifica esto, la Fiscalía presenta la acusación. Y con esto pretenden sostener una cautelar. Además de estos dos casos, ya se había dado en otros varios casos, no tengo sinceramente como para recordarlos de memoria, pero en varias oportunidades ya le había advertido al Ministerio Público de la acusación que me parecía y esto en forma privada, incluso hablando con los fiscales puntualmente, que me parecía una actuación lindante con la mala fe presentar una acusación el día que te notifican de una revisión de cautelar, cuando tuviste meses de inactividad investigativa. En esto quiero hacer un mea culpa, si se quiere, quizás los términos de los que me expresé no fueron los más sosegados, por decirlo de alguna manera, pero sinceramente ya como que estaba un poco cansado de este tipo de actitudes, que insisto, ya habían sido advertidas en privado, en muchas oportunidades, y en público, con otros términos más tranquilos, por decirlo de alguna manera, también varias veces. Por otro lado, bueno, lo que se viralizó es la explicación que yo le daba a la víctima. Obviamente esos no fueron los fundamentos tenían contenido jurídico, lógicamente. Siempre trato de dividir mis resoluciones en dos partes. Una, doy los fundamentos en forma oral, con los fundamentos técnicos, digamos, de por qué resuelvo en el sentido que resuelvo, y después le explico a las partes de una forma lo más entendible posible por qué resuelvo en uno u otro sentido. Básicamente eso. Ese es un punto que también quería tocar, Santiago. Me pareció muy sincero, justamente, de que vos hables con la supuesta víctima y que le cuentes el motivo. Y se ha hablado mucho sobre esto del juzgamiento con perspectiva de género. Entonces me gustaría que vos detalles justamente esto, ¿no? Lo que es juzgar con perspectiva de género, con el principio de inocencia y cómo se tiene que destruir ese principio de inocencia con elementos probatorios legalmente incorporados. Me gustaría que haga una aclaración y también justamente esto, en base a las reglas de Brasil, cómo le transmitiste a la mujer los fundamentos de tu sentimiento. Bien, por ahí hay algún tipo de confusión en cómo juegan entre sí la perspectiva de género y cómo juega el indubio pro reo, como si fueran dos cuestiones que van en una misma línea, y en realidad son cuestiones que si bien ambas influyen en el juzgamiento, son independientes. A ver, la perspectiva de género lo que pretende lograr es que dentro de un proceso se dejen de lado las desigualdades de género, ya sea sociales, biológicas, pero fundamentalmente socialmente construidas. Lo que pasaba antes, por ejemplo, el típico ejemplo de la mujer que denunciaba que me violaron, por ejemplo, y se investigaba, bueno, pero ¿cómo estabas vestida? El típico caso, ¿no es cierto? Entonces lo que se busca con la perspectiva de género justamente es que el juzgador logre sacarse esos sesgos de género, justamente, para lograr una igualdad de las partes, una igualdad real dentro del proceso. Eso por un lado. Es una regla, si se quiere, de valoración probatoria, ¿no es cierto?
que el juez se coloque en esta situación de dejar a un lado los sesgos de género. El principio indubio pro reo no es una regla de valoración probatoria, sino que es lo que indica es cómo el juez debe actuar una vez que ya valoró la prueba y no ha logrado superar el estándar de duda razonable. Es decir, una vez que el juez valoró la prueba con perspectiva de género, si es un caso de género obviamente, en ese momento lo que tiene que hacer es decir, bueno, habiendo hecho esta valoración, ¿logré convencerme más allá de toda duda razonable que el imputado es culpable del hecho que se atribuye o no? Entonces, claramente son dos cuestiones que no chocan entre sí. La perspectiva de género no destruye el estado de inocencia, que es importante tener en claro que es un estado de inocencia, no es una presunción, no se presume que es inocente, sino que la persona es inocente hasta que una sentencia condenatoria firme diga lo contrario. Por eso, por ahí se confunde la perspectiva, como que, a ver, yo lo que creo que de la perspectiva de género se está dando un mal uso por ahí, porque lo que se hace es, bueno, toda falencia en una investigación de un delito de género, toda falencia que puedo llegar a cometer como acusador, ya sea público o privado, la subsano como que saco así un salvoconducto que es la perspectiva de género. Bueno, me olvidé, como en este caso, de impulsar la investigación durante meses, que quiero hacer esta salvedad, fueron 7 meses, 10 meses duró la detención en total, lo digo porque después volví a escuchar mi resolución y cometí ese error, pero 7 meses, 10 meses, un mes, un día, digamos, en el cual una persona está privada de su libertad y no avanza la investigación, no cambia la situación. Pero bueno, como no tengo otra cosa que invocar, digo, bueno, pero la perspectiva de género y la Convención de Belén do Pará, entonces se está haciendo un abuso de la perspectiva de género en un sentido que no beneficia a las víctimas. Y esto es lo que a la gente por ahí le cuesta entender. Cuando uno otorga más poder al Estado, ya sea un fiscal, un juez, un policía, no está otorgándolo en beneficio de una víctima. Lo está otorgando en beneficio de ese funcionario que lo usará de mejor o peor manera, pero no es en beneficio de la víctima. O sea, lo que está haciendo es aumentar el poder punitivo del Estado sin sujeción a normas, lo cual en la historia nunca jamás ha terminado bien. Sin duda que no. El tema es que qué juez o jueza va a tener el valor para emitirlo justamente, o para resistir las presiones que puede existir, para decir, mirá, no me destruyeron el principio de inocencia, está bien los dichos de la víctima, tiene mucha credibilidad, pero no lo puede sostener con pruebas. Entonces, por lo tanto, sigue el principio de inocencia y voy a solicitar el sobreseimiento o voy a la absolución. El punto principal es hasta qué punto las presiones mediáticas, las presiones sociales pueden llegar a vulnerar la imparcialidad del tribunal de juicio. Y si los jueces están formados o se capacitan para poder sostener estas presiones, para poder llevarla adelante, poder ejercer su cargo con independencia, pese a que existen estas presiones. Mira, pregunta. Te puedo contar un ejemplo, una anécdota, si se quiere. La primera preliminar en la que me toca intervenir, yo había jurado como juez en 2019, habían transcurrido 2 semanas. La audiencia preliminar, no sé si el público son abogados o no, pero por las dudas explico, la audiencia preliminar es la audiencia preparatoria de juicio. Esta audiencia era por uno de los casos más mediáticos que hubo acá en la región, que era una chica de Vera, una adolescente, que según la teoría del caso del acusador, había sido secuestrada y asesinada por un profesor de educación física de ella. Yo a este caso llego, ya te digo, habían pasado concretamente 10 días desde que juré, voy a la preliminar y me lo advierte la defensa, de hecho, que la acusación estaba mal hecha. La acusación estaba, en este caso la chica había estado desaparecida mucho tiempo, entonces primero se le había imputado al imputado, valga la redundancia, un hecho de desaparición de la víctima, de privación de la libertad y demás, y después se le había imputado, concretamente cuando aparece el cuerpo, 2 años después, el homicidio, un femicidio. Cuando
hace esto la Fiscalía, después acusa por ambos hechos, una acusación alternativa. Pero ¿qué ocurría? En la descripción de uno de los hechos, creo que ponen la privación de la libertad, decía, bueno, se le imputaba haber secuestrado a la víctima y haberla llevado 500 kilómetros al sur, hacia tal lado, bla, 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 y en el homicidio se le imputaba el mismo día, en la misma hora, haber dado muerte a la víctima y llevado 300 kilómetros al norte. Es decir, se le imputaba dos hechos autocontradictorios entre sí. La defensa advierte esto y era mi primera preliminar y bueno, la verdad que la pasé bastante mal en ese sentido porque tenía que tomar la decisión entre hacer lo fácil y lo correcto. Lo fácil para mí hubiera sido decir, bueno, que pase la acusación, total es problema del tribunal de juicio, que se resuelvan ellos como les parezca, pero bueno, tomé la decisión de rechazar la acusación. Te digo, estaba con temor, sinceramente lo reconozco, porque era un juez nuevo, tenía 10 días en la circunscripción, era mi primera resolución de preliminar. Los rechazos de acusación en la provincia, no sé si ha habido más que 3 en la historia de nuestro sistema acusatorio, y encima era un caso de femicidio con mucha presión mediática, social, que había salido en medios nacionales, etcétera, y bueno, decidí rechazar la acusación por esta cuestión de que no era claro de qué se tenía que defender el imputado. Se tenía que defender básicamente de dos hechos que no eran compatibles entre sí. Finalmente salió bien. Se entendió que el error había sido del Ministerio Público de la acusación y de la querella, concretamente, que habían acusado mal, pero podría haber salido muy mal, más en un caso de estos. Pero bueno, a partir de ese momento es como que dije, bueno, sea lo que sea que tenga que resolver, lo voy a resolver como corresponde, digamos, no como me quede más cómodo, como me quede más fácil. Y yo creo que es lo que aspira la mayoría de los funcionarios cuando van a empezar, pero después se dan con que hay un camino más fácil que le va a evitar problemas colaterales. Y uno de los puntos que yo quiero hacer hincapié acá, que me parece interesante poner sobre la mesa, yo digo que para que la justicia empiece a cambiar, a mejorar, me parece que son los jueces de control, los jueces de garantía, aquellos que tienen que decir basta o poner la pausa al accionar del Ministerio Público. Porque muchas veces se da de que, y yo lo he escuchado, familiares de imputados quejándose en el actual del Ministerio Público Fiscal. Fíjate que con poquita prueba ordenó la prisión preventiva. Yo digo, está muy bien que ellos hagan eso. No se enojen con los fiscales. Su función es acusar. Ellos son una parte acusadora. Lo que son responsables acá son los jueces de control, los jueces de garantía. Que si llegan a entender de que hay prueba suficiente en un primer momento, cuando en realidad no lo hay, a lo mejor pasan 2 años hasta el juicio. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos a un juicio con una persona privada de la libertad? Sabemos que el tribunal de juicio, si entiende que hay poca prueba, a lo mejor dándole una condena baja, es suficiente como para hacer el famoso fallo salomónico. Pero ¿qué fue lo que pasó en este caso, en el cual pasaron 2 años y medio, lo condenaron a 3 años, recuperó la libertad? ¿Qué fue lo que pasó? Un error del juez de control, ni del fiscal ni del tribunal de juicio. El juez de control que no tuvo la valentía para decir, ok, está bien, a lo mejor hay mérito suficiente para elevar la causa a juicio, pero no privado de la libertad, que siga adelante el proceso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer poco. Nosotros pedimos jueces valientes que se animen a dar su parecer en una resolución de acuerdo a su íntima convicción y no de acuerdo a lo que es el delito de moda o lo que está diciendo los medios de prensa. Entonces, y esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, me parece que nosotros tenemos que buscar alguna manera de prestar atención al trabajo de los jueces de control. Yo no sé cuál es tu antecedente laboral, vos siempre fuiste del área jurisdiccional. Sí, mira, yo entré al Poder Judicial en un juzgado correccional como empleado de mesa de entradas. Este mes, bueno, la semana que viene, hoy es 11, la semana que viene o la otra cumplo 15 años en el Poder Judicial. Y fui haciendo carrera, digamos, como empleado, después como empleado de mesa de entrada, sumariante, prosecretario, secretario, y concursé para juez hace 5 años y hace 4 y pico. ¿Secretario y secretario de Fiscalía? Estuve de prosecretario primero en un juzgado de instrucción y después, cuando se produce la reforma del sistema penal,
Yo trabajé en sistema viejo, digamos, desde 2008 hasta 2013 estaba el sistema viejo, en 2014, en febrero arranca el sistema nuevo. Ahí pasé a la Fiscalía de Homicidios de Santa Fe como prosecretario de la ciudad de Santa Fe. Y ahí permanecí un tiempo, después me fui de secretario y después concursé para juez. Qué buena carrera. Te quiero hacer una pregunta que creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos dudas, ¿no? ¿Cómo hacer para un juez en el momento de tener que tomar una resolución de un hecho de abuso sexual cuando tenemos solamente los dichos de la denunciante o el denunciante? ¿Cómo hacer cuando hay pocos elementos probatorios que sustenten esa denuncia? Mira, nunca me ha pasado, estoy pensando en un caso de mayores, sí me pasó en uno de menores, hace 2 semanas dicté una sentencia absolutoria también en un caso de menores, porque acá los jueces penales de primera instancia dictamos sentencias de menores también, pero menores sigue con el sistema escrito viejo, digamos. A ver, en este caso en concreto no fue en sí porque era una testigo única, sino porque noté varias contradicciones en sus diversos relatos que había hecho. La perito psicóloga que la trató por la acusación había determinado que si bien el relato era creíble, no advertía indicadores de estrés postraumático, a la vez advertía que era un relato que carecía de detalles contextuales. A la vez había testigos de la defensa que sus declaraciones resultaban incompatibles con el relato de la víctima, entonces entendí que lo que correspondía era absolver, por supuesto, y absolví. No he tenido casos en los que la absolución en sí venga exclusivamente por tener solo la declaración de la víctima y solo la declaración del imputado y tener que, bueno, resolver en ese sentido, te soy sincero. Y tampoco creo que pueda llegar a pasar eso. A ver, habitualmente lo que ocurre en los delitos, que esto también es una pequeña digresión, muchas veces se dice que en los delitos de género o los delitos contra la mujer concretamente, ya sea de abuso sexual o de violencia intrafamiliar o lo que sea, se tiene que evaluar con amplitud probatoria y teniendo en cuenta que los naturales testigos de este tipo de hechos suelen ser la propia víctima únicamente, y es cierto esto, de hecho eso está en la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, pero esto se aplica en realidad por una cuestión lógica a cualquier hecho que ocurre en la intimidad de un hogar o en un lugar donde no hay testigos, digamos, no es una cuestión que tenga que ver directamente con una cuestión de género. Si bien está en la ley de violencia contra la mujer, de prevención de la violencia contra la mujer, en realidad es una regla que hace al sentido común y que es para lograr la tutela judicial efectiva. No se podría de ninguna manera sino probar este tipo de hechos, que es lo que pasaba antes, cuando yo trabajaba en el juzgado de instrucción. Se le recibía la denuncia a la víctima, no había nada más, se archivaba la causa. Y era una realidad, y claramente eso también era aberrante. Lo que pasa es que en este movimiento pendular que solemos tener en nuestro país en todo sentido, irnos derecha a izquierda, en economía, en política, etcétera, es como que nos hemos corrido como ya muy para el otro lado, me parece. Entonces, lo que hay que hacer en un delito que ocurre entre cuatro paredes, sea la víctima mujer, niño, hombre, lo que sea, es evaluar, bueno, el testimonio único de la víctima y si se encuentra sustentado por otra prueba indiciaria o prueba contextual o prueba periférica, digamos. En un caso de abuso sexual, por ejemplo, pueden realizarse pericias psicológicas a la víctima que acrediten ciertos rastros o indicadores de estrés postraumático, por ejemplo. Que acrediten a ver, no pueden acreditar que el hecho ocurrió, pero pueden acreditar que están esos indicadores. Pueden estar los testigos de develación. Generalmente la víctima no es que se levanta un día y dice voy a denunciar. Se lo cuenta la madre, se lo cuenta una compañera de escuela, se lo cuenta una maestra, así una niña, un niño, etcétera. Entonces, nunca hay una sola prueba única, exclusiva, aislada, contra el testimonio o contra la declaración del imputado. Esto es medio quizá una fantasía. Generalmente, si se buscan, hay otras pruebas. Ahora bien, también, ¿qué es lo que pasa?
que con esta concepción de la amplitud probatoria, muchas veces es más cómodo no buscar pruebas y decir, bueno, pero hay que creerle a la víctima. Y esto no es perspectiva de género, esto es tomarle el pelo en cierto modo a la víctima, porque es decir, bueno, me agarro de esto, me escudo en esto para no realizar una investigación como corresponde. Por supuesto que no se puede realizar una investigación, por ejemplo, de conductas sexuales, como pasaba antes también de la denunciante, decir, bueno, a ver, vos tenés antecedentes, sos, porque una prostituta, por ejemplo, puede ser víctima de abuso sexual, claramente, no es ese tipo de investigación sobre la víctima, eso claramente está prohibido. A ver, hay jurisprudencia comparada, digamos. Yo he tenido una preliminar, creo, hace poco, de un caso que también como que se quería investigar a la víctima en ese sentido y se lo rechacé. Hay un fallo, Seaboyer, se escribe, de la Corte Suprema de Canadá, que está muy bueno en este sentido, en lo que hace a la investigación del historial sexual de la víctima, que eso claramente está prohibido. Pero hay otras pruebas que no son intrusivas y que se pueden realizar, como puede ser una pericia psicológica sobre la víctima. Eso me parece interesante que lo que estás diciendo, Santi, menciona, nosotros tenemos los dichos de la víctima, tenemos que analizarlo en el contexto, con otras relaciones familiares o de amigos, pero también las pericias tienen un papel fundamental. Entonces, el punto acá en cuestión es el siguiente. A nosotros, bueno, yo trabajé mucho tiempo en el Poder Judicial, primero como perito y también como funcionario judicial de fiscal. Suele pasar de que los jueces siguen a rajatabla las conclusiones de los peritos oficiales. Ese es el primer punto, dejando de lado las conclusiones de los peritos de parte. El segundo punto, no analizan con profundidad el nivel de sesgo que puede tener un perito oficial en el estudio del caso. Porque claro, yo inconscientemente, cuando trabajaba en la justicia, como representante del Ministerio Público, yo llamaba a los peritos oficiales para preguntarle los puntos periciales que me tenían que tenía que redactar yo en base a lo que yo quería acreditar, a mi teoría del caso. Lo que eso llevaba a que esté sesgando los peritos oficiales. Yo lo hacía de una manera completamente inconsciente y por lo tanto su sesgo también era muy fuerte. Entonces, la pregunta concreta es la siguiente. ¿Cómo hacer para, en tu lugar, tratar de poner una balanza en la valoración de la prueba por parte del Ministerio Público Fiscal y por parte del perito oficial, entre comillas, y por parte del defensor? Bien, en mi caso particular no tomo ninguna pericia como que tenga más valor que la otra per se. A ver, lo que le da valor, de esto no me quiero poner a hablar porque vos has sido perito y demás, seguro sabés mucho más que yo y por ahí va a decir que está diciendo este vago. Pero lo que le da valor a una prueba pericial es básicamente, primero su calidad de cientificidad o no, es decir, que pueda ser refutado o no, que pueda ser falsable en términos popperianos si se quiere. En segundo lugar, que esa prueba tenga un método científico comprobado, que ya sea que por revisión de pares o porque haya sido publicado, que sea un método realmente que vos digas, bueno, este método es serio. Una prueba pericial que está bien hecha te tiene que indicar qué márgenes de error tiene, porque no puedo decir, bueno, mi conclusión es tal, como se ve, por ejemplo, pasa en dictámenes de los equipos interdisciplinarios, se ve en el foro de menores, por ejemplo, que te tiran un dictamen, bueno, el menor está manipulado, ¿por qué? Y porque lo digo yo, créelo, digamos, y arreglate con eso. Eso no es una prueba pericial. Entonces, y bueno, y finalmente ver qué método se aplica, si es un método serio, si tiene aceptación por la comunidad científica o no. Básicamente sería una adaptación de los principios del fallo Dauber, que vos siendo perito seguro lo tenés presente, llevados ya no a lo que hace a la admisibilidad, sino a lo que hace a la valoración de la prueba. A ver, si yo tengo dos peritos que me exponen conclusiones diametralmente opuestas, y bueno, alguno de los dos, por alguna razón no suele pasar eso. Digamos, lo que suele pasar es apreciaciones distintas sobre la misma prueba y alguna te convence más o no en el caso concreto por alguna razón u otra, pero no porque sea o no perito oficial. A mí me
pasó un caso sumamente interesante, y esto, bueno, si hay peritos escuchando esta charla, es muy importante en este sentido que el perito, más allá de para quien trabaje, lo haga bien, procurando conscientemente evitar tener sesgos, y también no sacrificando algo tan importante en un perito como es la credibilidad. Así sea que un perito trabaje para la defensa, si ve que sus conclusiones científicas, técnicas, no lo llevan a decir algo que resulte útil a la defensa, lo más saludable es decirle al defensor, mirá, mejor no me ofrezcas como prueba, trata de encarar el juicio por otro lado, pero, pero no ir a decir cualquier cosa al juicio. Nos pasó en un caso de dos peritos oficiales de la Fiscalía que decían que la víctima tenía una personalidad fabuladora, que que si bien el relato que decía era muy creíble en sí mismo, era una personalidad borderline, entonces podía inventar relatos que tenían una secuencia lógica y eran razonables si se quiere, pero que eran mentiras. En este caso en particular pasó algo sumamente curioso que también nos lleva por ahí a reflexionar, bueno, hasta qué punto el Ministerio Público de la Acusación actúa con la objetividad que debería actuar, que es que el fiscal se empezó a pelear en el juicio con sus propios peritos y a procurar desacreditar a sus peritos, que son los que lleva a todos los juicios. O sea, decir, ustedes son unos burros, no saben nada. El mismo perito que al juicio siguiente vas a llevar a decir usted es el mejor perito del mundo, cómo sabe, qué bueno tenerlo en nuestro plantel, digamos, que era concretamente el médico forense y una psicóloga de la policía, ambos especialistas, el médico forense en psiquiatría y la psicóloga policial en lo que hace a psicología forense. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Es muy importante que el perito sea serio con sus conclusiones y que no sacrifique su credibilidad por un caso, porque la verdad que no vale la pena. A ver, a mí qué me pasó después de este caso en particular, yo como que veo con mucho más respeto incluso a estos dos peritos en concreto, porque supongo que si en un caso, y era un caso sumamente relevante también, muy público y con detalles que lo hacían bastante mediático, digo, si en un caso así se animan a confrontar al fiscal y decirle, no, mirá, no es como vos decís y la víctima está fabulando y demás, bueno, sé que cuando lo adviertan en otro caso también lo van a hacer. Fíjate que es muy importante lo que vos decís en relación a escuchar a ambas partes, perito de la fiscalía o perito de la defensa, desde el punto de vista de márgenes de errores, nivel de convicción, el tema de los fundamentos, y no basarse simplemente porque tiene un rol en el cual fue designado de manera oficial, entre comillas, o fue designado por la defensa. Nosotros nos ha tocado leer fallos en el cual el tribunal de juicio habla de que el perito pagado por la defensa, ¿no? Como diciendo de que la defensa al contratarlo perito va a falsear sus conclusiones. Y vuelvo a lo mismo, y voy a dar un ejemplo claro, que seas parcial no significa que pierdas la objetividad. Entonces, vos de repente podés ser parcial y completamente objetivo y atenerte a la ciencia y saber que no vas a tener que ni ocultar, ni mentir, ni tergiversar absolutamente nada para hacer el rol por el cual te están convocando. Porque al margen de la ciencia también tenés tu nombre. Bueno, entonces es pero extremadamente importante que los jueces entiendan que cada uno cumple un rol y que no significa que vas a perder la objetividad porque te están contratando. Eso es un punto clave, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, es mucho más fácil para un juez de control, un juez de juicio, de decir, yo le voy a creer al perito oficial porque es el perito que sería, entre comillas, imparcial. Entonces, son puntos que creo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y que los jueces y los magistrados tienen que visualizarlo de una manera. No sé qué opinas vos respecto a eso. No, absolutamente. A ver, hay una realidad también, ninguno trabaja gratis, yo no trabajo gratis, el perito oficial no trabaja gratis, o sea, si vamos a quién me paga, y bueno, y alguien te está pagando, salvo que seas no sé, un filántropo que le esté haciendo de onda, a ver, te está pagando alguien, entonces me parece un análisis sumamente llano decir,
a este le paga y sí, al otro también le paga. Por eso vuelvo a las bases, digamos. Lo que hay que evaluar es qué método científico o pseudocientífico, depende, bueno, las pericias psicológicas son un mundo aparte por ahí, pero qué método, más allá de que sea científico o no, por lo menos saber qué método se usó, cómo se aplicó, qué márgenes de error tiene. Eh, vuelvo a lo mismo. Por eso lo importante es esto, es evaluar, bueno, la prueba como una prueba más, no importa qué parte me la trae a la prueba. En este sentido, los juicios orales tienen una dinámica que está muy buena, que no, a mí sinceramente me cuesta mucho menos resolver en un juicio oral que en un juicio de menores, que es escrito, que no vi la cara de la víctima, no vi la cara del imputado, no escuché a nadie, me traen las declaraciones copiadas por un sumariante que habrá hecho su mejor esfuerzo, pero seguro omitió partes, omitió cuestiones. Eh, no digo que un juicio oral no tenga margen de error para nada, porque hay muchísimos errores groseros incluso, y uno los comete porque es humano y comete errores, pero el juicio oral te da esa inmediatez con la prueba que está buena. Por ejemplo, algo como que venga una víctima y cuando te cuenta lo que te está contando se conmueva y se larga a llorar y mantenga el mismo relato que mantuvo en las distintas instancias y que se quiebre. Está bien, podés decir, bueno, lo practicó, es una actriz, un actor excelente, pero ya es más raro, digamos. Entonces el Muy juicio oral importante, te da esa inmediatez que realmente está buena. muy importante. Y en relación al tema este que estamos hablando, que está vinculado al tema sesgo, les quiero comentar a todos los que están del otro lado que estamos organizando un foro de discusión completamente de acceso gratuito que va a ser el día sábado, en el cual vamos a estar discutiendo sobre si hay que leer todos los expedientes, los oficiales tienen que leer todos los expedientes o no. Vamos a estar discutiendo cómo nos podemos vincular con los magistrados para evitar sesgo, cuáles son las recomendaciones a nivel internacional que ya se han desarrollado en la Universidad de Girona, en España, en el máster de razonamiento probatorio y lo que está pasando en el mundo para que los peritos eviten los sesgos. Va a ser un foro muy, muy bueno, muy interesante, con dos peritos reconocidos, criminalistas, y con Gabriela Marchieri, que es una asesora letrada que está muy formada en litigación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vamos a estar discutiendo entre todos cómo evitar sesgos, no solamente los peritos oficiales, sino también para que los abogados tengan en cuenta también el contrainterrogatorio, cómo evidenciar sesgos en peritos oficiales. Así que si los que quieran ser parte se meten a mi perfil y ahí tienen el link para inscripción completamente gratis. Quiero hacer una pregunta que es la primera que te quería hacer, pero bueno, aquellos que se quedaron hasta este momento van a poder disfrutar porque me parece que es muy valioso cada una de las cosas que estás diciendo. Muchos lo dicen por fuera, pero vos lo estás diciendo públicamente y ojalá que muchos magistrados lo vean. La pregunta es concreta. ¿Cómo haces vos cuando tenés una causa donde hay mucha presión mediática para eh, proteger esa independencia del Poder Judicial, como representante del Poder Judicial? ¿Cómo haces para que no te interfiera en la toma de decisiones, las presiones mediáticas y sociales? Mirá, si te dijera que no me influye, te mentiría porque me pasa que en las causas muy mediáticas, por ahí no duermo 3 noches antes de dictar sentencia o lo que sea. O sea, influencia siempre hay. Ahora lo que hay que lograr es que esa influencia no recaiga sobre la resolución que uno va a dictar. Eh, y creo, sinceramente, yo no subestimo a la sociedad. O sea, yo creo que si uno da las explicaciones de por qué resuelve en uno u otro sentido y es claro, la gente lo entiende. A mí me pasó la semana pasada o la otra de que una sentencia en un juicio oral, que básicamente no le di lugar a las pretensiones de ninguna de las tres partes, ni de la fiscalía, ni de la querella, ni de la defensa, porque lo condené al imputado, pero una condicional, y sinceramente pensaba que me lo iba a apelar hasta el audiencista al fallo, porque ya te digo, no le di, no satisfice las pretensiones de ninguno de los tres. Y bueno, lo que hice en ese caso en concreto fue meterle pata y llevar la sentencia ya hecha, no el veredicto, sino la sentencia, el día que tenía que dar el veredicto, dar lectura de la sentencia para que las partes entiendan por qué resolví en tal o cual sentido, y después de dar lectura a la sentencia les expliqué a las partes por qué había resuelto así. Y ninguna de las tres partes me lo apelaron. Vuelvo a lo mismo, pese a que no resolví conforme al criterio de ninguno de los tres.
Entonces yo creo que, por supuesto, uno se puede equivocar y puede tener errores, y para eso existen las instancias de apelación ordinarias y las instancias extraordinarias también, pero si uno logra dar los fundamentos claros de por qué resuelve en uno u otro sentido, tiene que estar tranquilo que la gente en general lo va a entender. Lo que pasa es que eso requiere dos cuestiones. Una, ponerle ganas a la sentencia. Una sentencia lleva mucho tiempo de pensar, de elaborar y demás, y la otra, hacerlo lo más rápido posible. Nosotros tenemos una desventaja, si se quiere, como jueces, que es que, ya te digo, nosotros acá en Santa Fe damos el veredicto a los 2 días que termina el juicio y después tenemos 5 días para redactar la sentencia. Y parece poco 5 días, pero en ese tiempo que pasa entre que dijiste cómo resolvés y que explicás por qué resolviste en uno u otro sentido, ya el caso quedó viejo, ya las partes salieron a hablar públicamente y a hacer un juicio paralelo en los medios. Entonces, en mi caso particular, trato de tener la sentencia, si es posible, antes de esos 5 días, o si no, en casos muy complejos, a los 5 días, o incluso el día mismo del veredicto. Muy bien. Consulto, ¿vos consumís los periódicos cuando hay un caso mediático que vos estás trabajando? Los noticieros, ¿te abstraes de tus familiares cuando quieren hablar del caso? ¿Cómo haces para que, o por lo contrario, vos lo lees, lo estudias y haces un trabajo interno para que no te afecte? No, la verdad no, cuando hay un caso, de hecho voy al juicio sin enterarme de qué se trata, como corresponde, o sea, voy y me entero ahí en los alegatos de qué viene la mano. Y ya te digo, trato de resolver en forma imparcial. Un caso en el que absolví, por ejemplo, que bueno, puedo hablar de lo de la sentencia que dicté yo, no de lo que se va a resolver después, porque está en apelación ese caso. Era de un empleado judicial acusado de abuso sexual, y con todo lo que ello implica, porque si uno absuelve siempre está el pensamiento ese de, es una corporación y absuelve porque es empleado judicial y bla, bla, bla. Y la prueba presentada por la fiscalía yo entendí que era deficiente y lo absolví. Entonces yo sinceramente trato de resolver, sinceramente te lo digo, como creo que es justo. Eh, Vuelvo a lo mismo, no digo que no me pueda equivocar, porque seguramente me equivoco 1000 veces, y si hay algún abogado acá de Reconquista viéndolo, también sabe que me equivoco bastante seguido y demás, pero trato de resolver como entiendo que es justo, más allá de las presiones mediáticas. Eh, Pero qué y también, mejor equivocarse de última con un inocente en libertad. sí, Y no equivocarse simplemente porque tiene miedo uno de que va a decir la prensa y que vaya un inocente no, no, preso. eso sin duda, y bueno, Voltaire lo decía, es mejor tener 100 culpables libres que un inocente preso, es una realidad. Yo sinceramente no condeno, salvo cuando estoy seguro que corresponde una condena. Y así también cuando condeno con ganas, digamos. También si hay abogados acá de la circunscripción mirando esto, sabrán que no es que soy un abolicionista o un garantista extremo o nada que ver, digamos. De hecho, soy bastante punitivista a la hora de fijar pena, pero para eso me tienen que demostrar que ocurrió el hecho que supuestamente ocurrió. Exactamente. Otro de los puntos que yo visualizo acá, después de que quise visible que iba a entrevistarte, me escribieron jueces y juezas de distintas ciudades diciéndome, a mí me pasó lo mismo, yo hice lo mismo. ¿Sí? Yo digo, ¿y qué será que se visibilizó lo de Santiago y no lo tuyo? ¿Sí? ¿Por qué se habrá dado de esa manera? Y por otro lado digo, qué bueno que se visibilice, porque nosotros realmente necesitamos los representantes del Ministerio Público trabajando a conciencia, respetando los plazos y sabiendo de que hay un juez que va a controlarlo, pero al máximo, a esa acusación, que no se va a dejar llevar por los medios de prensa. Me parece que tiene que ser una tendencia, y estaría bueno, y yo también sé a aquellos jueces que están escuchando, que de repente traten de hacerlo público cuando hay una deficiencia así tan grave,
¿sí? Porque nosotros necesitamos una justicia que nos abarca a todos, ¿sí? No simplemente a los que son parte de ahí. Toda la sociedad está vinculada a un caso. Entonces yo digo, se tiene que empezar a visualizar para que empiece a cambiar. Si nosotros no reconocemos nuestro error, si no tratamos de visualizarlo de alguna manera, ¿cómo vamos a hacer para cambiar? Yo creo que es uno de los grandes pasos que tenemos que hacer para que sea como una cadena de que de repente se vaya mostrando. Sí, a ver, no es gratuito, ¿eh? Yo, de hecho, hoy ya el fiscal regional publicó un comunicado de prensa diciendo que me iba a iniciar una denuncia en la procuración y demás. No, no es gratis hacer lo correcto. En este sentido, eh, puede salir mal. Por ahí, a ver, sinceramente no fue lo que me hizo más feliz del mundo que esto tome el estado público que tomó, porque lógicamente genera un estrés, una situación por la que nadie quiere pasar. Yo trato de resolver de la forma más justa posible en el caso concreto y tratar bueno, eso. Entonces, que tome la publicidad que tomó, pero no lo voy a dejar de hacer, o sea, es lo que hago siempre y de hecho, ya te digo, lo he hecho en un montón de casos. Trato siempre de que tanto la víctima como el imputado entiendan no solo lo que resuelvo, sino el proceso en sí mismo. Eh, Hace poco he tenido un caso de una víctima que yo había hecho lugar a la realización de una pericia psicológica, una presunta víctima. Yo digo víctima porque es más corto. La Corte Interamericana claramente refiere que la víctima es cuando se prueba el hecho, digamos. La víctima y condenado son cara y contra cara, entonces hasta tanto es imputado y denunciante, o imputado y presunta víctima, pero digo víctima porque es más, permítanmelo porque es más corto, digamos. Pero una presunta víctima hasta ese momento, ahora llegó condena, así que es una víctima, que yo había dispuesto una pericial psicológica y ella se negó, manifestaba que tenía temor, que no quería pasar por eso, que tenía realmente una situación de estrés postraumático bastante intensa. Y yo lo que dispuse ahí fue mandarle una carta redactada por mí, digamos, explicándole en qué consistía la pericia, diciéndole, mira, la pericia no va a pasar nada, no es que te van a preguntar del hecho, no es que va a tener que revivir nada en concreto, es esto, lo otro. Y la víctima lo entendió y accedió a hacer la medida. De hecho, cuando terminó el caso, la madre hizo una publicación en Facebook agradeciéndome por cómo me había comportado con ella y demás. O sea, vuelvo a lo mismo. Muchas veces subestimamos a la sociedad en general. Esto es muy propio de los abogados y de los jueces y fiscales mucho más. Y ya me da culpa, digamos, como que creemos que estamos un poco más arriba que el resto y no es así. Si uno le explica a la gente entiende por qué cuesta a veces. Me pasaba en la Fiscalía de Homicidio, a veces tener que explicarle a una persona que le habían matado a un hijo, un hermano, decirle, mirá, no tenemos elementos para ir a juicio, eh, y no vamos a poder ir a juicio, o sea, lamentablemente, y te decía, pero todo el barrio sabe que fue fulano, sí, bueno, pero todo el barrio no nos sirve, tienen que venir a declarar, alguien que, no, bueno, y es mucho más saludable, y eso es tener una perspectiva de víctima, hacia el denunciante, hacia la presunta víctima, hacerle entender que no hay, como para llegar a un juicio, que llevarlo a juicio con una expectativa que después no le vas a poder cumplir. Entonces, vuelvo a lo mismo, hacer peticiones irracionales, pedir preventivas que no corresponden, sostener preventivas que se han excedido en el tiempo, llevar casos a juicio sin proyección de condena, dista mucho de una perspectiva de género, dista mucho de una perspectiva de contención a una presunta víctima, todo lo contrario, es altamente revictimizante, es altamente contrario al principio de debida diligencia, etcétera. Te agradezco un montón, Santiago, ya estamos en horario. Ojalá que esto se haga viral. No esta entrevista, sino que se haga viral esta forma de pensar, de que tengamos en claro de que la perspectiva de género que no se lleve puesto a la dependencia del Poder Judicial. El estudio por reo se estudia solamente por pruebas y no por presiones sociales, presiones políticas, y menos aún presiones mediáticas.
Creo que entre todos nosotros podemos hacer una justicia más equitativa, más justa. Trabajamos para ello, trabajamos para ello y bueno, me encantó tu perfil, te felicito nuevamente, ojalá que haya más jueces y juezas valientes como lo hemos hablado ahora, y con tanta sencillez para transmitir, que eso se nota, eso se siente, eso es lo que quiere la sociedad, jueces que tengan sencillez para transmitir y que hagan lo que están realmente. Así que gracias de corazón por estar del otro lado y por hacer tu rol de Bueno, Fede, gracias a vos por el espacio. A mí me gusta hablar en público porque por ahí sirve para acercar un poco a lo que el rol este que sigue estando por ahí muy, muy lejano de la sociedad como es el rol de juez, y creo que está bueno. Y quiero cerrar con algo en referencia a algo que vos dijiste, que ningún derecho humano que se reconoce, como en este caso es en este último tiempo la perspectiva de género, jamás puede implicar el recorte de otro derecho humano como puede ser el debido proceso y el estado de inocencia. Pese a que nos veamos tentados porque es lo más fácil, vuelvo a lo mismo, no probar algo o probarlo mal o violar una medida, una regla de garantía, no es ese el camino, no lleva a un buen lugar, digamos. Gracias a todos y será hasta la próxima, Santi. Ojalá que sigamos en contacto. Adiós. Chau, Gracias. chau. Chao.